Rojas, especialista en economía y petróleo, que esté con nosotros en el programa. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Saludos a sus receptores. Andrés, un gusto saludarte. ¿Y qué significa esto, digamos, para que la gente entienda lo de la extensión del gobierno de Trump a esa licencia de Chevron y qué efecto va a tener sobre Venezuela en las próximas horas? Mira, ayer se produjeron dos decisiones que están altamente vinculadas con el sector petrolero venezolano. Por un lado, como bien mencionas, es esta extensión de la licencia a Chevron, que ya viene ocurriendo desde el año 2019. Es decir, desde el mismo momento que se adoptaron las sanciones durante el primer gobierno de Donald Trump y después se mantuvieron durante los dos primeros años del presidente Biden con una flexibilización que va desde el año finales del 2022 hasta principios de este año. Habíamos visto continuamente unas extensiones en la prórroga para que Chevron pudiera operar. Uno cabría esperar que esto va a continuar, y si uno ve la metodología de la OFAC usualmente estas licencias vienen acompañadas de un número y de una letra. De hecho, hay licencias que ya van por la letra O, la letra P, lo que te da a entender que pueden haber nuevas renovaciones. Ahora, quizás lo novedoso en esta oportunidad, más que el tema de Chevron, tiene que ver con la orden ejecutiva del presidente Trump de imponer arancel de 25% a todo país que compre petróleo venezolano. Aquí estamos hablando que podrían estar sujetos a ese cobro países como China, países como la India o países como España, que después de Estados Unidos son los principales receptores del petróleo venezolano. Sí, Andrés, en este caso, digamos, nuevo arancel de Estados Unidos, además de ser una presión para Venezuela, se vuelve también una presión para China en medio de esa guerra comercial que mantiene con ese país, no solo por las exportaciones, sino también por el tema de los minerales, que son conocidos como los minerales raros. Sí, eso es correcto. Es decir, aquí habría que ver, porque la orden ejecutiva delega la discrecionalidad, y utilizo la palabra discreción porque la utiliza la propia orden ejecutiva, en imponer esos aranceles del 25% al secretario de Estado Marco Rubio. Entonces habría que ver. Hay que aclarar que desde que se impusieron las sanciones, PDVSA no le vende directamente a la empresa nacional de petróleo de China, la CNPC, sino que vienen a actuar una serie de intermediarios y una especie de mercado negro que es común en la comercialización de crudo, sobre todo a países sancionados. Entiéndase Irán, Rusia y ahora Venezuela. Pero te pregunto, Andrés, esta utilización de intermediarios, como tú nos cuentas, para que llegue el petróleo a China, ¿podría evitar que China pague este arancel? ¿O eso al final igual podría terminar pagándolo, además tomando en cuenta que el 60% del petróleo venezolano termina en Asia, ¿no? Mira, hay una porción del petróleo que se envía a Asia, que es hacia la India, que es a través de la empresa Reliance, que tiene una licencia de la OFAC. En el caso de China, fíjate que cuando estuvo muy duro el tema de las sanciones, y te estoy hablando 2020-21, el petróleo llegaba a China comprado por empresas particulares, refinadores privados, como producido en Malasia, no como producido en Venezuela. Entonces justamente era un mecanismo que en ese momento era lo que se llamaban sanciones secundarias, a lo que se tuvo que ver obligada a Venezuela, tomando en cuenta que antes de marzo del año 2020 era una filial de la rusa Rosneft la que comercializaba el petróleo venezolano. Cuando se le impusieron sanciones a esta filial, fue el mecanismo que encontró Venezuela. Entonces podría ser una alternativa, ¿no? Digamos, no quiero decir que sea la vía que vaya a tomarse. Digamos, eso es algo que en este momento se está evaluando, los alcances que tiene esta medida y las opciones más económicas o más costosas que tiene PDVSA para comercializar el petróleo.
Sí, Andrés, antes de despedirte y mientras se van a conocer esas alternativas que va a tener PDVSA precisamente para poder venderle ese petróleo que quizás ya no llegue a otros países, ¿cuál ha sido el impacto en el mercado del petróleo? Sabemos que es un mercado muy sensible y cada anuncio de arancel de Donald Trump hace modificaciones, pero este es muy fuerte porque implica no solo a principales países, sino también a terceros que están involucrados en ese mercado. ¿Cuál ha sido el impacto hoy en el precio del petróleo? Mira, en el caso venezolano, no solamente por el tema de los aranceles, sino por el tema propiamente de las sanciones, ha implicado un precio de descuento que estamos hablando que hay momentos que ha llegado a ser de 25% sobre lo que sería el precio del crudo venezolano en las condiciones de mercado. Hay que recordar que el crudo venezolano, como ocurre con el crudo colombiano, el crudo Castilla, es un crudo, digamos, mediano, pesado, que obviamente tiene unos precios muy por debajo de las referencias internacionales. Si lo vemos, digamos, antes de las sanciones, el crudo venezolano se vendía como $10 por debajo del Brent. Aquí estamos hablando que el crudo venezolano llegó a estar incluso casi $30 por debajo del Brent. Sí, Andrés, muchísimas gracias por esa explicación y pues estaremos muy atentos de seguro al desarrollo de esta noticia hasta ese 2 de abril que fue la fecha límite que puso el gobierno de Donald Trump y por supuesto todas las implicaciones que esto vaya a traer para el mercado y la economía en Venezuela. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vale, gracias a ustedes.